Happy Father's Day. Feliz Día de los Padres. And I hope that in this beautiful day, Y espero que en este día tan bello that you're able to enjoy it. que podrás disfrutar de él. Amen. Let's stand for the word of God. Vamos a ponernos de pie para la And I palabra want de you to go Dios. with me Y quiero que vayan conmigo to the book of John, al libro de Juan, chapter 12. capítulo 12. And we're going to read from verses 28 to 30. Y vamos a leer del versículo 28 al 30. You ready? ¿Están Dana? listos? I'm ready. All right. If everyone has it, just say amen. Si lo tienen, digan amén. I don't like to start reading the word without everyone finding the word. No me gusta empezar a leer la palabra sin que todos los encuentren. Amen. Amén. The word of the Father says, La palabra del Señor dice, Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it and will glorify it again. The crowd that was there and heard it said, it hath thundered. Others said, an angel has spoken to him. Jesus said, this voice was for your benefit, not mine. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. Father, this is your word, Señor, esta es tu palabra. and your word is alive, Tu palabra es viva and your word is present. y tu palabra es presente. In the name of the Father, En el nombre del Padre, and the Son, del Hijo and in the Holy y Spirit. del Espíritu Santo. Amen. Amén. You may sit. Se pueden sentar. I have written about this scripture before, Yo he escrito sobre esta escritura anteriormente and I have written a reflection y he escrito una reflexión on it sobre él a few years ago. hace unos cuantos años. And when I was getting prepared Y cuando me preparaba this month and this few weeks, estas últimas semanas, este mes, I keep praying. I'm like, seguí Lord, orando, diciendo, Señor, it's already hard to preach, ya es difícil predicar and even much difficult to preach y aún más difícil predicar when there's a celebration of Father's Day, cuando hay una celebración del Día de los Padres. because it's Father's Day, Porque el día es Día de los Padres but we also have a congregation that not everyone is a father. y también tenemos una congregación donde no todos son padres. So as I reflected on this scripture, Así que mientras estaba reflejando en esta escritura, we know that at this time, sabemos que en este momento this a crowd gathered una multitud se había reunido who have requested to see Jesus. quien había pedido a ver a Jesús. During these moments, En estos momentos Jesus was praying, Jesús estaba orando, but Jesus pero Jesús was praying out loud. estaba orando en voz alta. He knew Él sabía the hour que la hora had come había llegado for the Father to be glorified. para que el Padre fuera glorificado. It's interesting Es interesante because in the beginning of these verses, porque en el principio de estos versículos it starts, Father, glorify your name. empieza diciendo, Padre, glorifica tu nombre. These verses Estos versículos reminds us nos acuerdan that Jesus was making a plea. que el Señor estaba haciendo una pedida. And then shortly right after that, Y después de eso, the voice came from heaven and said, la voz llegó del cielo y dijo, I have glorified it, and I will glorify it again. ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. That was the part Esa era la parte that God que Dios has answered había contestado Jesus' prayer. en la oración de Jesús. I want to concentrate on verse 29. Me quiero concentrar en el versículo 29. The crowd that was there and heard it said it had thundered. Others said, an angel has spoken to him. La multitud que estaba allí y oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado.
See, the crowd La multitud had been divided estaba dividido over Jesus many times before. sobre Jesús muchas veces antes. Now, Ahora they were even more divided estaban aún más divididos over the voice that they heard from heaven. sobre la voz que había escuchado del cielo. As I study, Al I estudiar, realized me di de cuenta how divided cuán dividido we are as well today también somos nosotros in this nation. hoy en esta nación. We are living a time Estamos viviendo en un tiempo in which many are no longer listening to the voice of God. donde muchos ya no están escuchando la voz de Dios. And just like these crowds, Y así mismo como esta multitud, some I'm hearing algunos están escuchando a thunder, un trueno, some I'm hearing otros escuchan the voice una voz of God, de Dios and nothing, and some y otros are hearing nothing at all. están escuchando simplemente nada. However, Sin embargo, we know sabemos clearly claramente that it was the voice of God que fue la voz de that Dios spoken que habló on verse 30. en el versículo While 30. Jesus said, Mientras Jesús this dijo, voice esta voz was for your benefit, fue para ustedes, not for mine. no para mí, no para mí. Which brings me to this question. Lo que me lleva a esta pregunta, What is the difference ¿cuál es la diferencia between hearing entre oír and listening? y escuchar? Hearing Oír is simply the act es simplemente el acto of perceiving sound de percibir el sonido by ear. por oído. If you're a person that struggles with or has a hearing impaired, Si usted tiene problemas de escuchar o de audición, this doesn't simply happen that easy. esto simplemente no pasa muy fácilmente. So the youth lounge, we have a school bell. En el cuarto de los jóvenes tenemos una campanita. Can you hear that sound? ¿Puedes escuchar ese sonido? So the sound Ese sonido that we hear que oímos is perceived Es- by our ear. es percibido por nuestro oído. Now listen, Ahora escuchen. listening, Escuchando however, aún is something that we consciously choose to do. es algo que conscientemente escogemos hacer. Listening Escuchar requires concentration requiere concentración so that our brain para que nuestro cerebro can process pueda procesar the meaning of el words significado de las palabras and y sentencing. las oraciones. That tells me Eso me dice a mí that learning, listening que escuchando leads nos lleva to learning. a aprendizaje. The word says La palabra nos dice that some heard a voice que algunos escucharon una voz while others heard thunder. mientras otros oyeron trueno. But maybe Pero quizás they heard both. los escucharon los dos. Have you been in a situation ¿Has estado en una situación that you thought you heard something? que tú pensaste que oíste algo? It usually happens at night when you're sleeping and you're so tired. Usualmente pasa en la noche cuando estás durmiendo y estás bien cansado And you hear a noise. y escuchas un sonido. Yeah, and if you're a wife, Y si eres esposa, you tell your husband le like, dices a tu esposo, hey honey, you amor, heard that? ¿oíste eso? You need to check that out. Tienes que chequear eso. Now, because you know you heard Porque something. sabes que oíste algo. Now, neither form is wrong Ninguno de los dos está mal because hearing porque el oír is an accidental effort. es un esfuerzo accidental. You just hear it. Nada más lo escuchas. While listening oyes. Y mientras escuchando It's focused, es enfocado, it's intentional. es intencional. Are you with me, church? ¿Están conmigo, iglesia? Neither form is wrong. Ninguno de los dos está mal. Listening brings you Oír te trae into a deeper relationship with God. a una relación más profunda con el Señor. Remember when I said Recuérdate cuando dije that listening leads to learning. que escuchar conduce a aprendizaje. You will not be able to learn No podrás aprender what God wants you to lo do que Dios quiere que hagas if your hearing si tu oído does not change no cambia into listening. a escuchar. Are you still with me? ¿Están conmigo? Okay. Now, in order for me to be able to receive, Para yo poder recibir, remember, recordar and evaluate y evaluar
Amen. Are you still with me? ¿Están conmigo? To respond Responder to the call that God has called me al to, llamado que Dios me ha llamado it requires requiere active listening. escuchando activamente. So how can I ¿Cómo puedo yo do what God has called me to do hacer lo que Dios me ha llamado a hacer when all this time cuando todo este tiempo I have been hearing Him he estado oyéndolo, but not truly listening? pero no realmente escuchándolo? Listening Escuchar is a very critical piece of communication. es una parte muy importante de la comunicación. Is as equally Es- as speaking words, Es igual hablar con palabras, clear words. palabras claras. One person sends me a message, Una persona me manda un mensaje, another person receives the message. otra persona recibe el mensaje. Now, have you ever been in a conversation ¿Has estado una vez en una conversación with someone con alguien who is not paying attention to you at all? que no te está prestando atención? Have you had those encounters? ¿Has tenido esos encuentros? And that can be a little bit, frustrating Eso a veces puede frustrar a uno, because now you have to repeat things porque ahora tienes que repetir las over cosas and over again una vez y otra for them to clearly understand what you're saying. para que ellos claramente puedan entender lo que estás diciendo. If the person Si la persona you are engaging in conversation con with quien estás en una conversación con ellos has a poor listening skill, tiene pocas habilidades de escuchar, they can misunderstand pueden malinterpretar your whole tu conversation. conversación entera. Therefore, Así que, creating a pretty frustrating haciendo algo frustrante the message you're trying to get across. al mensaje que Doesn't estás that tratando de happen comunicar, to no you? pasa eso. Oh my God, I've been in meetings Yo he at estado en work reuniones en el trabajo with districts, con districtos and I'm speaking to them, y le estoy and hablando I'm showing, and I'm letting them know y how le the estoy process dando works, saber cómo es que va el proceso and they're like, "Oh, shalom." y ellos están como bien como si Como si nada. nada. It gets me so frustrated Y me frustra tanto because you're hearing me, porque me estás but oyendo, are you listening pero to me me? estás escuchando. So I say that because my husband and I Así que digo eso porque mi esposo y yo are marriage counselors, somos consejeros de matrimonios and here at Hope aquí en Jopa. on Mondays at 7 p.m. if anybody needs sessions. Los lunes a las 7 de la noche, si alguien necesita, I had to put it out there. tengo que decir eso. We counsel couples, Nosotros aconsejamos a parejas and let me tell you, y déjeme decirle, it is not an easy task. no es algo fácil. It can get frustrating real quick, Uno se puede frustrar muy fácilmente. especially those couples Especialmente esas parejas who ask for the session, que pidieron el tiempo, come to the session llegan a la reunión with their own agenda. con su propia agenda. Okay, Ok, got you. lo tengo. Let me tell you, Déjeme decirle, it requires requiere some good listening skills habilidades de escuchar muy buenas to counsel people. para aconsejar a las personas. So my husband Así que mi esposo and I have sat sometimes y yo nos hemos sentado algunas veces in a session en una sesión for 30 minutes straight por 30 minutos listening. escuchando. Now, mind you, our sessions are 1 hour. Ahora recuérdense que solamente son una hora la sesión. So they just chopped 30 minutes out of that. Así que nos picaron 30 minutos de ahí. But I'm not joking. It has happened to us. No estoy bromeando, nos ha pasado. And it's funny for those who have been in our office for session, Y chistoso porque aquellos que han estado en nuestra oficina para una sesión, we have a sand time. tenemos un tiempo De arena. un tiempo de arena. And it's exactly 1 hour. Y es precisamente una hora. And we let them know Y le dejamos saber, the hour has begun. la hora ha empezado. And there goes the sand. Y ahí va bajando la arena. I kid you not. I laugh because we just had one session like that. Nos reímos porque últimamente tuvimos Not too una long ago. sesión así, hace no poco. So we allow them to share Así que dejamos que ellos compartan one at a time. una a la vez. But we have a rule. Pero tenemos una regla. You cannot speak on top of each other. No pueden hablar el uno por encima del otro. That's the number one rule. Esa es la regla número 1. So after the person that's speaking Así que después que la persona que está hablando has spoken, ya ha terminado de hablar,
we tell the other partner le decimos a la otra pareja, after the person is done, ya después que ha terminado la persona, and we usually have to say, is that it? y decimos normalmente, ¿ya terminaste? Because we need to make sure that they know that they can't jump Porque queremos asegurarnos que ellos saben que no pueden brincar por encima when it's the time for the partner to talk. cuando es tiempo para la pareja hablar. So we always ask the partner who has been listening Así que después le pedimos a la pareja que ha estado escuchando to respond. que pueda responder, If I heard you correctly, si yo te escuché correctamente, you are saying lo que estás diciendo es blah, 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 blah. tan, 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 tan. Why do we do that? ¿Por qué hacemos eso? We make the couples make that statement Le pedimos a la pareja que hagan esa frase so that they can really focus on the listening piece. para que realmente puedan enfocarse en la parte de escuchar. So the partner is not hearing. Para que la pareja que no está It's not escuchando just hearing. no solamente está escuchando, But oyendo, we let them know before that. pero le dejamos saber antes de eso. After your partner has spoken Después que ha terminado su pareja, and it's your turn, va a ser tu turno. the way you're going to begin the conversation Y la manera que vas a empezar la conversación is what you're saying, what I'm hearing is, lo que oigo es, and say what you're hearing. y di lo que estás escuchando. Because it's important Porque es importante for that other partner para que esa otra to pareja really, truly listen realmente escuche that conversation. esa conversación. That's why it says listening is a choice. Por eso que digo que escuchar es una decisión. By you confirming that you heard with what your partner stated, Al confirmar que oyó lo que dijo su pareja, they could validate ellos pueden validar if the statement si la declaración was true. era verdadero. This will remove any misunderstandings Esto elimina cualquier malentendido and shifting the partner y cambia a la pareja to a person of listening and receiving. a una persona de escuchar y recibir. If a tree falls Si un árbol se cae in a forest en un bosque and no one hear it, y nadie lo oye, did it still make a sound? hizo un sonido. It did. ¿Sí? Just because you weren't there to hear it, Nada más porque no estabas ahí para escucharlo, it still fell. todavía cayó. God is speaking, Dios está hablando, but if you're not connected with Him spiritually, pero si no estás conectado con Él espiritualmente, Dana, does He still speak? todavía está hablando. See, we have ended up disconnecting Nosotros terminamos desconectándonos the connection la conexión to God. a Dios. Those who are connected spiritually Aquellos que están conectados espiritualmente will listen, escuchan, while others mientras otros will just hear solamente oyen a sound of His voice. un sonido de su voz. It says that in verse 30, Jesus says, Dice en el versículo 30 que Jesús dice, the voice is for your benefit, not mine. la voz no es para mí, ni sino para ustedes. That tells me Eso me dice a mí that God's words are clear que las palabras de Dios son claras and are meant for us. y son para nosotros. They're not hidden, No están escondidas, they're not difficult, no son difíciles, but easy to pero understand fácil para entender. only if you're truly connected. Solamente si verdaderamente te has conectado. They offer truth, Ofrecen verdad, they offer wisdom, ofrecen sabiduría, they offer comfort, ofrecen consuelo and they offer guidance. y ofrecen guía. See, active listening Escuchando activamente or an active response to God's voice o una respuesta activa a la voz de Dios is key. es clave. When God speaks, Cuando Dios habla, as the scripture says, como dice las escrituras, Jesus, Jesús, I love this part. me encanta esta Because if you parte, miss it, you can go back and read it. porque si te lo perdiste puedes regresar y leerlo. Jesus' response to God Jesús le responde a Dios is active listening. es escuchando activamente, Because Jesus responded. porque Jesús That means respondió, he heard, lo cual quiere decir que él listened to his voice escuchó su voz so that he can respond. para poder responderle. But the great thing about this Pero is la cosa maravillosa de esto that es Jesus que Jesús responded le respondió with courage con ánimo and conviction. y convicción. And I say that Y yo digo eso because it's okay to hear the voice of God. porque está bien escuchar la voz de Dios, Listen to it. escucharlo.
But are you responding Pero ¿estás respondiendo with conviction and courage? con convicción y valentía? I wanted to go further into the definition of courage in the Bible. Quería entrar más profundamente al significado de valentía en la Biblia. And it says that courage is a human inner strength and determination. Y dice que la valentía o el coraje es un esfuerzo interior y determinación del ser humano. While conviction is defined to a bright, to light, or expose when the Holy Spirit reveals. Mientras convicción se define como sacar a luz o exponer cuando el Espíritu Santo This se revela. tells me Esto me dice a mí that sharing God's word is important. que compartiendo la palabra de Dios es importante. But Jesus taught us Pero Jesús nos enseñó, by example, por ejemplo, that to share words que compartir palabras it's not to just keep them. no es solamente para uno quedarse con ellos. God's word are meant for everyone to hear. La palabra de Dios es para que todos lo oigan. So hearing God's voice Así que oír la voz de Dios means quiere decir more than just listening. más que nada más oírlo. It's opening our hearts. Es abriendo nuestros corazones, It's identifying es identificando the voice la voz among the distractions. entre las distracciones. How many of us ¿Cuántos de nosotros oftentimes muchas veces hear the voice, oyen la voz, listens to the voice, escuchan la voz and are distracted? y están distraídos? See, when we just had a thunderstorm not too long ago. I think it was Friday. Hace poco tuvimos una tormenta de truenos, creo que fue el viernes, And thunder, the sound of thunder, y el trueno, el sonido de trueno, always brings us to, we always make, it always is a sound, it's loud noise. es un sonido fuerte. It can be scary A sometimes veces puede darle miedo a uno if it's really close. si es muy cercano, But it may cause distractions. pero puede ser una distracción. Have you ever been driving Has estado guiando and then there's a thunder? y de momento hay un And trueno you're like, right? It distracts you for a second. y como que te distrae por un momento, But it also makes us seek for coverage. pero también nos hace buscar cobertura. But hearing is not enough. O escucharlo no es suficiente. Listening requires action. Escuchar requiere acción. What I'm trying to tell you, church, today, Lo que te le estoy diciendo, iglesia, hoy that es Jesus que Jesús heard his voice oyó su voz and he followed it with action. y la siguió con acción. I can hear a sermon from our bishop Yo puedo oír un mensaje de nuestro obispo on a Sunday, de un domingo then leave service, y luego irme del servicio talking about how amazing and powerful that sermon was. hablando de cuán poderoso fue ese sermón, But if I don't put it into practice, pero si no lo pongo en práctica, what was said in the message, lo que fue dicho en el mensaje, then I simply heard the message pues solamente oí el mensaje and I didn't listen. y no lo escuché. See, when God shows up, Cuando llega el Señor, he shows up. Él llega. He shows up like a lightning. Él llega como un relámpago. He shows up like a thunder. Él llega como un trueno. The Bible tells us many times how he comes in both ways. La palabra nos dice muchas veces que Él viene de dos maneras. The most notable detail La cosa que más, el detalle que más da atención of a lightning and thunder del trueno y relámpago is that lightning es que el relámpago is seen before the thunder. se ve antes del trueno. One cannot happen without the other. Uno no puede pasar sin el otro. But is it possible Pero es posible to see a lightning ver un relámpago without hearing the thunder? sin escuchar el trueno. It is possible. Sí, es posible. But if you heard the lightning, and you saw the lightning, and you hear the thunder, Pero si ves el relámpago y no oyes el trueno, that means that you were too far eso quiere decir que estás muy lejos to hear the thunder. para poder escuchar el trueno. Now, how far are you from God? ¿Cuán lejos estás de Dios? Are you hearing his voice ¿Estás oyendo su voz or listening to it? o escuchándolo? Don't only see the lightning, No solamente veas el relámpago, hear the thunder. oye el trueno, escucha el trueno. This shows that your relationship Esto enseña que tu relación with the Lord con el Señor
has to be close enough tiene que ver tan cercano, to listen. tiene que ser tan cercano para poder escuchar. Distance matters. La distancia importa. I would rather be close Prefiero estar cerca to hear the voice para poder escuchar la voz than to miss it all completely. que perdérmelo completamente. Now, I'm almost done. Ya estoy terminando. You're probably wondering, Probablemente te estás preguntando, Pastor Carla, Pastora Carla, what does this have to do with Father's Day? ¿qué tiene que ver esto con el Día de los Padres? Well, perhaps Bueno, tal you were vez hearing estabas escuchando, but not listening. estabas oyendo pero no escuchando. Living Viviendo as a good father, como un buen padre, your actions tus acciones as a father como un padre deeply influences your children. influyen profundamente a tus hijos. The role of a father El papel de un padre shapes a family life. moldea la vida familiar. God, Dios, our ultimate father, nuestro Padre Supremo, highlights the importance resalta la importancia of listening de escuchar and acting. y actuar. I started a new book Empecé un nuevo libro called Speak the Truth, que se llama con el título Habla la verdad. and the author discusses an important truth. Y el autor habla de una verdad importante. She highlights Ella resalta confusion confusión when our children can't discern the truth between a lie. cuando nuestros hijos no pueden discernir entre la verdad y una mentira. It stresses the damage Resalta el daño from not guiding them into God's voice. de no guiarlos a la voz de Dios. So were you hearing the message or just were ¿Estabas listening to the oyendo el message? mensaje o escuchando el mensaje? I want to conclude with this. Quiero concluir con esto. The scripture teaches us Las escrituras nos enseñan that God que Dios is not silent. no guarda silencio. God speaks to us Dios nos habla in many ways. de muchas maneras, Through his word, a través de su palabra, the beauty of his creation, la belleza de su creación, counsel of godly friends, consejos de los amigos que son cristianos, counsel of godly friends. consejos de amigos cristianos, Fathers, counsel of Padres, godly friends. consejos de amigos cristianos, Not just any friend. no cualquier amigo. And he also speaks to us Y también nos habla in the still and a small voice within. en la voz pequeña y aplacable Stand interior. up, church. Póngase de pies, iglesia. I said I was going to preach short. Dije que iba a predicar bien corto. I want to close with Quiero- just sharing this with the fathers. Cerrar a compartir esto con los padres. Of any dad here today Cualquier padre aquí hoy and dad to be, y padre que será, I proclaim it. If you lo want to proclamo. be a dad, Si tú has de ser un proclaim padre, it, a dad to proclámalo. be. Un padre que va a ser, that's right. si es verdad, Because there's nothing our God can't do. porque no hay nada que Dios no pueda hacer. So I want you to stand too as well. Así que también quiero que se pongan de pies. The word today, La palabra de hoy, as quick as it was, tan rápida que fue, brings a clear message. nos trae un mensaje claro. Parents, Padres, fathers, padres, moms, madres, grandparents, abuelos, raising grandchildren, criando a sus nietos, wherever your category is, cualquier sea su categoría. understand this. Entiende esto, The importance of listening. la importancia de escuchar. In order for you to actively listen Para poder escuchar to the activamente voice of God, a la voz de Dios, you have to do these few things. tienes que hacer estas pocas cosas. You have to receive Tienes que recibir what God is saying. lo que Dios está diciendo. Remember Recuerda what God is saying. lo que dice el Señor. Evaluate Evalúa what God is saying. lo que está diciendo el Señor. And last, Y último, respond responde with action. con acción. God bless you, church. Dios le bendiga, iglesia.